Como ejemplo 2 de la clase semejanza utilizando segmentos paralelos, vamos a resolver el ejercicio 1 que aparece en la sección de lapicito de la lección 3.4 y nos dice así: en el triángulo ABC, DF es paralelo, eso significa ese símbolo, es paralelo con BC, y DE es paralelo con AC. Literal A, ¿qué triángulos de los que se forman son semejantes entre sí? Demos solución a este literal. Como el segmento DF es paralelo con BC, entonces con estos lados se forma un triángulo. El triángulo ADF es semejante al triángulo ABC. Esto es lo que nos dice la conclusión, que si en todo triángulo se traza un segmento paralelo a uno de sus lados, forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original. Entonces escribimos para el literal A, como el segmento de F es paralelo al segmento BC, el triángulo ADF es semejante con el triángulo ABC. Ahora observemos también que el segmento DE es paralelo con el segmento AC. Entonces también forma con estos otros dos lados un triángulo semejante al original, al grande. Entonces tenemos que DE, el segmento DE, es paralelo al segmento AC. Entonces el triángulo BED es semejante al triángulo BCA. Esto es lo que nos planteaban en la conclusión de la lección 3.4. Le invito a que la lea. Luego en el literal B, vamos a escribir para el B, ¿cuáles segmentos son proporcionales? Observamos que como una estrategia se han colocado tres colores. Un color celeste para el triángulo BED, un color anaranjado para el triángulo ADF y el color verde para el triángulo ABC. Entonces en el B nos preguntan cuáles segmentos son proporcionales. Utilizando los resultados ya dados pues en la conclusión, iniciemos a identificar los segmentos proporcionales entre este triángulo en celeste con el triángulo que está en verde. Quiero que observe lo siguiente. Este lado, que es el BD, es al segmento BA, que es el más grande, como, ahora tomemos este segmento, DE es al segmento AC. Veamos el segmento BE, que es del triángulo en celeste, es al segmento BC. Vea que estamos haciendo la correspondencia entre los lados, ¿verdad? Formando las proporciones. Así nos queda la primera, el celeste con el triángulo verde. Ahora hagamos los segmentos proporcionales del triángulo anaranjado con el verde. Observamos el segmento AD. Tenemos AD, que es el segmento pequeño
en el triángulo anaranjado, acá AD. Ahora observemos el mismo lado en el triángulo en verde, sería AB. Como en el otro lado tenemos AF. Y este lado es correspondiente con con AC en el triángulo que está en verde, el más grande. Y armemos otra relación de segmentos proporcionales. Las bases DF y BC. ¿Habrán otros segmentos proporcionales en ese triángulo, en esos triángulos ahí? Podemos ahora formar la relación entre el triángulo anaranjado y el triángulo en celeste. Si usted observa este segmento AD, se corresponde con con el BD. Entonces tenemos AD es a BD. Como vemos este lado, AF. ¿Con quién se corresponde AF? Con DE. Y por último, las bases. Tenemos DF acá con la base del triángulo en celeste, que es BE. Y estos pues son los segmentos proporcionales que se forman. Así pues damos solución a lo que es el problema que aparece en la sección del lapicito, es el 1. Nosotros lo hemos planteado acá como un ejemplo 2. Vamos a realizar a continuación un tercer ejemplo.